agradeciendo a la Universidad Distrital y al IPASUR por la invitación, voy a dar inicio a esta charla con una larga introducción que voy a leer un poco a partir de unas reflexiones y vivencias en el mes de marzo de 2014. Una profesora de la Universidad Pedagógica Nacional andaba preocupada porque dos de sus estudiantes le habían manifestado su iniciativa de ir hasta San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, al sur de Colombia, para indagar sobre el impacto que tuvieron en la población civil los diálogos de paz del Caguán. Al preguntar a la profesora sobre la logística que habían preparado para su viaje, las estudiantes respondieron que se iban sin conocer a nadie y sin saber a dónde llegar, y que el motivo de comentarles sobre la propuesta era precisamente lograr algunos contactos de gentes que las pudieran recibir y acompañar en su trabajo de campo. En vista de que algunos otros estudiantes les habían comentado que la profesora tenía trabajo en la zona y que podían ayudarles a conseguir algún contacto. La preocupación inicial de la profesora tenía que ver con algunas cuestiones, entre ellas una fundamental. Estas chicas no sabían para dónde iban, no conocían lo que sucede en esta zona del país, no sabían del peligro al que se podían enfrentar. Lo que se le planteaba era entonces, en resumidas cuentas, un problema relativo a la información, ya que las estudiantes desconocían el contexto de la zona al que pretendían llegar, los actores armados que por allí circulan y los acontecimientos, muchos de ellos dramáticos por decirlo menos, que han constituido la historia de este territorio. Lo que podía suceder con las estudiantes en ese momento de preocupación inicial se antojaba similar a lo que le sucedió a los estudiantes de la Universidad de los Andes en enero de 2011. Los mataron. A los jóvenes estudiantes de la Universidad de los Andes, Mateo Matamala Neme, de 26 años, y a su novia, la también estudiante de la misma universidad, Margarita Gómez, los mataron. Lo que no sabían los jóvenes y las personas que les recomendaron desprevenidamente viajar a Montería, luego a Lorica y luego a San Bernardo del Viento, es que en este país los sitios paradisíacos siguen en poder de los actores ilegales o se los disputan. Quizás si Margarita o Mateo hubieran escuchado hablar del joven artista cordobés asesinado semanas antes de su llegada, o de los campesinos baleados en los caminos, o de los asesinatos que se multiplican en Córdoba y Sucre, departamentos a los que les pertenece el Golfo de Morrosquillo, quizás hubiesen desistido de su viaje. Lo que se evidencia en este caso, al decir que el problema que se presentaba era fundamentalmente de carácter informativo, es que los medios de comunicación no necesariamente están contando a profundidad y con rigor lo que sucede en el marco del conflicto armado en Colombia, lo que nos lleva a preguntar sobre cómo se incluyen o excluyen en las agendas mediáticas de los medios masivos y por supuesto también de los medios comunitarios de comunicación los temas relacionados con el conflicto armado y cuáles son los contextos que establecen los criterios para definir las informaciones que sobre la guerra se distribuyen socialmente por los medios. Consideramos que estas cuestiones son sustantivas por cuanto establecerlas y ponerlas en discusión pública posibilita identificar cómo la sociedad colombiana construye e interpreta el conflicto, sus características, sus condicionantes, sus dimensiones, sus actores. Esto porque los medios de comunicación se entienden socialmente como instituciones y dispositivos desde los cuales se delimitan, determinan y debaten los problemas y necesidades públicas. Y desde allí, la sociedad recoge los elementos a partir de los cuales puede percibir el contexto de las relaciones sociales en las que se procesa la comunicación y la información que posibilita la acción social del sujeto. Tan grande es la importancia de la información y de la comunicación más mediática
en el análisis sobre el conflicto y la paz en Colombia, que uno de los temas de debate importante en la mesa de negociación de La Habana ha sido, en el punto de la agenda de negociación que refiere a la participación política, el de la democratización de la información, la comunicación y los medios, que al decir de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, deben comprender un conjunto de iniciativas sobre la democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos. Lo que se quiere señalar con esta introducción, un poco en la perspectiva que vamos a plantear a partir de la presentación, es que en Colombia se habla mucho de la guerra. En Colombia se habla de manera reiterativa, permanente del conflicto armado, pero llama mucho la atención de que en general el conjunto de los ciudadanos no tiene una serie de referencias o de elementos críticos que les permitan validar cuál ha sido efectivamente el impacto que el conflicto armado ha tenido sobre la lógica de desarrollo social, político, económico, cultural en el país. E insisto en una cosa, y en que tan importante ha sido el tema de los medios de comunicación, de la comunicación y de la información en el debate público, que incluso estos escenarios, digamos, de debate en este momento hacen parte de lo que se viene discutiendo en el proceso de negociación de la paz en La Habana. Tan es así, y me voy a permitir nombrarlos, en el marco del proceso de negociación de la paz en La Habana, las FARC formularon lo que ellos denominaron como 10 propuestas mínimas para la democratización de la información y la comunicación de los medios en Colombia. Los 10 puntos que entraron en discusión en el punto de participación política propuestos por las FARC fueron los siguientes. Primero, que debe haber una participación social en el diseño, la puesta en marcha y control de las políticas de información y comunicación en Colombia. Si nosotros revisamos un poco en perspectiva histórica, nos daremos cuenta de que ha sido en realidad muy poca la participación de eso que denominamos como la sociedad civil en la definición de la política comunicativa en Colombia. Digamos que ha sido ese debate de la definición de la política pública en comunicación ha sido, vamos, un escenario fundamental de debate en el cual, por supuesto, la sociedad civil, los medios de comunicación comunitaria, alternativa, cívica, no han participado, digamos, en términos generales. Un segundo punto para discutir, dicen las FARC, es la democratización de la propiedad sobre los medios de comunicación y el fortalecimiento de la propiedad pública, estatal y comunitaria. El tercer punto tiene que ver con la democratización del espectro radioeléctrico y la distribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión. El cuarto punto tiene que ver con el derecho que tiene la sociedad a una información veraz y oportuna, responsabilidad ulterior y derecho de réplica, sobre todo pensando, digamos, en el escenario del régimen comunicativo inmediato en Colombia, en donde parece los periodistas, los comunicadores tienen la potestad de hablar y de despotricar de cualquier proceso, de cualquier actor, de cualquier movimiento social, sin que exista la posibilidad de réplica por parte de aquellos a quienes se les señala, a quienes se les acusa. El quinto punto, debe haber un acceso a los medios de comunicación por parte de la oposición política y social. El sexto punto, debe haber un acceso especial a los medios de comunicación de comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y de sectores sociales excluidos, en especial de las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGBTI. El séptimo punto, la financiación estatal y privada de los medios de comunicación alternativos y comunitarios se convierte en un elemento fundamental del debate. El octavo punto, el acceso universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones. El noveno, el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la información y la comunicación. Y el décimo, las FARC proponen que exista un programa especial de información y comunicación para la reconciliación y la construcción de la paz con justicia social. Esos son los 10 puntos que está planteando en la mesa de negociación de las FARC y que, por supuesto, pues,
con todo y lo que se ha dicho del proceso en La Habana, digamos que estos puntos no están de ninguna manera apartados de lo que efectivamente se conoce como, digamos, el escenario hegemónico de los medios de comunicación en Colombia. Por eso lo que quiero resaltar es que efectivamente el tema de la comunicación no es solamente el tema de cómo los medios de comunicación, los periodistas y demás actores de la comunicación construyen información, sino que el mismo proceso de construcción de la información sobre el proceso de paz tiene que ponerse en discusión. No se trata solamente de establecer un debate en torno a la participación de la gente puede agenciar a partir de la información que reciben, sino que se trata también de poner en discusión la manera como la gente de la sociedad civil está recibiendo esa información. A partir de preguntas sencillas como la siguiente, y es ¿de dónde sale la información que nos está llegando a nosotros cotidianamente? Eso que nosotros vemos en los medios de comunicación que se nos presenta, digamos, casi como la verdad revelada sobre los procesos de conflicto, la guerra y la paz en Colombia, ¿en dónde está siendo construida? ¿Cuáles son los criterios a partir de los cuales se está construyendo la información que nos está llegando a nosotros? ¿Cuál es la participación que tenemos nosotros como audiencias en la definición de la información que queremos conocer? Digamos que a partir de esas preguntas podemos señalar que efectivamente ha sido muy restringida la participación de la sociedad civil en lo que tiene que ver con la definición de lo que el profesor Fabio López de la Rocha denomina como el régimen comunicativo en Colombia. Efectivamente se nos ha impuesto un régimen, se ha construido un escenario comunicativo que podríamos denominar como hegemónico en la medida en que es muy funcional a las instancias del poder político y económico en Colombia, y eso de alguna manera nos tiene que llevar necesariamente a la reflexión sobre la participación nuestra en no solamente el escenario de discusión de la paz, sino cómo esa paz y la guerra y el conflicto en Colombia han venido siendo contados por parte de estos actores estratégicos comunicativos que impactan de manera tan importante la sociedad. Hay que decir a continuación entonces que la participación política pasa necesariamente por procesos de información y de formación, escenarios en los cuales los medios de comunicación juegan un papel fundamental. La participación política tiene, digamos, unos elementos constitutivos que están ligados de manera profunda con la información. Si yo no tengo información, no tengo los elementos a partir de los cuales poder entrar en el debate público. Y por supuesto, la formación aparece allí también como un eje estratégico en la medida en que no basta solamente que me llegue la información, sino también tenemos que formular una serie de procesos formativos que nos permitan identificar cómo se usa socialmente la información, cuáles son los impactos que esa información puede llegar a tener, a qué contextos acude la información. Digamos que nosotros somos consumidores permanentes de información, hace parte de nuestra condición humana, pero no necesariamente esa condición humana supone que existe de manera previa, a priori, un conocimiento que nos permita saber cómo se usa la información y cuáles son los impactos que esa información puede llegar a tener en el escenario de lo social. Tal y como funciona el régimen comunicativo mediático en Colombia, se puede señalar entonces, y casi que sin lugar a dudas, que eso que se denomina como la opinión pública no existe. Y no existe fundamentalmente por los siguientes motivos. Primero, la opinión pública no existe en la medida en que uno no puede tener opiniones sobre cosas que no conoce. Es decir, es muy difícil que nosotros podamos asumir, digamos, una postura crítica frente a lo que se denomina el conflicto armado, frente a la guerra colombiana y también frente al proceso de negociación de la paz en La Habana, cuando yo no cuento con los elementos que me permitan a mí participar de manera crítica, analítica, si se quiere, reflexiva, en torno a los debates que se están desarrollando en La Habana. Insisto, uno no puede tener una opinión sobre las cosas que no conoce. Si la sociedad colombiana tiene un conocimiento restringido de lo que está aconteciendo en este momento
en el proceso de negociación en La Habana, su participación en ese sentido pues va a ser también muy limitada. Un segundo elemento que nos permite a nosotros identificar que efectivamente la opinión del público, de nosotros las audiencias, en el debate sobre la paz en Colombia no existe, es que hay que reconocer que no necesariamente todas las opiniones que aparecen en los medios de comunicación, digamos en la esfera comunicativo-mediática de la sociedad, tienen el mismo peso. Ahí hay una cosa importante a reconocer y es que las reflexiones, los debates han sido fundamentalmente agenciados por lo que podríamos denominar un grupo de expertos, de especialistas de la paz, sin que necesariamente haya una participación en esos debates por parte del conjunto social, de nosotros las audiencias. Claro, alguien puede decir de todas maneras, aquí están las organizaciones de víctimas, los movimientos sociales, los procesos organizativos de carácter comunitario, desarrollando allí como un escenario de reflexión muy focalizado en perspectiva territorial, en donde se están discutiendo los referentes de la paz y del conflicto en Colombia. Sí, pero en el escenario mediático, más mediático hegemónico, digamos que no hay una presencia importante de representantes de la sociedad civil, de representantes de las víctimas, de representantes de los procesos organizativos, de los movimientos sociales, a la hora de hablar de paz. Casi que ese espacio mediático hegemónico ha sido profundamente copado por los especialistas que se supone son quienes tienen la posibilidad de decir algo sobre la paz y de decir algo sobre el conflicto armado. Entonces, en ese sentido, lo que hay es que recuperar también ese espacio en donde la sociedad civil, en donde todos los que estamos acá presentes, todos aquellos que estamos viendo televisión, consumiendo radio, prensa y demás, tengamos la posibilidad no solamente de ser receptores de esa información, sino también constructores y productores de la misma información. Por supuesto, los medios masivos de comunicación, el régimen hegemónico está establecido para que eso no suceda. Y en ese sentido, ahí se reivindica, digamos, la importancia de los medios comunitarios, de los medios alternativos para el debate sobre estos temas relacionados con el conflicto y la paz. Un tercer elemento que nos permite a nosotros señalar que la opinión pública no existe tiene que ver con el hecho de que los medios de comunicación ellos mismos han intentado, digamos, que han formulado un proceso social en el que se promueve el consenso sobre una serie de preguntas que uno no sabe de dónde salieron. Por la vía, por ejemplo, de las encuestas de opinión que generan diariamente los medios de comunicación masivos, se intenta de alguna manera posicionar un consenso sobre los temas relacionados, algunos de ellos con la paz y con el conflicto armado. Lo que uno no sabe finalmente es quién está tomando la decisión sobre las preguntas que hay que hacer. ¿Sí? Porque nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a generar una serie de opiniones y de reflexiones sobre lo que se nos pregunta, pero no estamos generando reflexiones sobre la pertinencia de lo que se pregunta. Ahí es donde uno encuentra por qué de manera tan fácil medios como Caracol, RCN, el periódico El Tiempo, el periódico El Espectador, City TV, se la pasan preguntándole a sus audiencias si están de acuerdo o no con el proceso de paz. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el que decide que esas son las preguntas pertinentes para hacer en este momento en el marco de estas coyunturas? Lo están decidiendo los periodistas, lo están decidiendo los directores de los medios, lo están decidiendo los empresarios que financian y que son los dueños de los medios de comunicación, pero no nos están dando la oportunidad a nosotros los audiencias, a los públicos, a la sociedad civil, para establecer finalmente qué es lo pertinente para preguntar. Y un cuarto elemento que es un poco retomado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante Marcos en algún momento planteaba una discusión en torno a los medios de comunicación, digamos que era uno de sus temas de debate fundamental, y él decía algo así como lo siguiente: el discurso mediático es un monólogo a muchas voces. El discurso mediático es un monólogo a muchas voces. Por supuesto, se está refiriendo al discurso mediático hegemónico. Lo que he entendido yo un poco que quiere decir el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es que efectivamente, por la vía de una serie de estrategias mediáticas,
los medios de comunicación y por esa vía el poder hegemónico, que es el poder político y económico en este país, ha venido posicionando y construyendo unas agendas de debate por fuera de las necesidades y por fuera de los problemas de la sociedad en general. Por colocarles un ejemplo, digamos, frente a ese punto, al hecho de que el discurso mediático es un monólogo con muchas voces. Yo hace un ratito, hace un par de años, pues dejé de ver, digamos, estos medios de comunicación porque entendí, y como profesor de comunicación entendí, pues que aquí no es mucho efectivamente lo que se dice, en términos, digamos, de una mirada crítica de lo social, de lo político, de lo económico. Entendí por la vía, por ejemplo, de programas como La Noche de RCN, que se constituyen una serie de estrategias para, de alguna manera, llamémoslo así, falsificar la pluralidad de lo social. Eso es donde se encarna, eso es donde se concreta. Un programa en donde una periodista que tiene una posición radical de oposición a la paz y de oposición a la reflexión conjunta sobre lo que hemos sido nosotros en el marco del conflicto armado y en perspectiva histórica, invita a 2 o 3 personas, 3 o 4 personas. Esas 3 o 4 personas se supone representan la pluralidad del conjunto de lo social. Uno esperaría que allí en programas de estos encuentre posiciones divergentes, posiciones que se enfrentan. Pero haciendo estudios uno se encuentra con que los 3 invitados de la periodista hablan desde la misma perspectiva. Entonces allí, digamos, en esa falsificación de la pluralidad, lo que se puede decir es que lo que se quiere posicionar y legitimar un enfoque particular del conflicto en este caso. Y cuando la periodista toma la decisión de invitar al contradictor, los otros 3 invitados, incluyendo a ella, se dedican a darle palo a ese señor, ¿no? Para demostrar que efectivamente está equivocado y que lo que está diciendo, que las críticas que formulan, no tienen ninguna validez, por lo menos en el marco de lo que se está discutiendo. Entonces miren ustedes cómo por la vía de esas estrategias que efectivamente se encarnan en un discurso mediático, los medios de comunicación hegemónicos se dedican de alguna manera a posicionar sus intereses, que no necesariamente son, por supuesto, los intereses del conjunto. Digamos que esos cuatro elementos, el primero, el hecho de que uno no puede tener opiniones sobre cosas que no conoce. El segundo es que no necesariamente todas las opiniones en el escenario mediático tienen el mismo peso y tienen la misma validez y tienen la misma legitimidad. El tercero, el hecho de que se promueven consensos sobre las respuestas que hay que dar a unas preguntas que no sabemos de dónde salen ni cuál es su intención. Y el cuarto, que el discurso mediático es un monólogo de muchas voces. A partir de esos 4 elementos podemos inferir que efectivamente la opinión pública no existe y la participación del público, la participación de la sociedad civil en el escenario mediático hegemónico no existe. Por supuesto, la sociedad civil, por supuesto, las comunidades no se quedan inmóviles frente a eso. Las comunidades han venido generando y gestionando una serie de escenarios comunicativos propios que les permitan de alguna manera hacer frente a lo que se conoce como el cerco mediático, digamos, esa cantidad de barreras que se han venido construyendo en la esfera social que impiden, que imposibilitan la participación efectiva de las comunidades en la deliberación de las cuestiones públicas. Hasta ahí la introducción. Digamos que a partir de la presentación que ustedes tienen allí al frente, vamos a intentar explicar varias cosas. Digamos, yo quiero reivindicar una postura y es que frente a esa arremetida más mediática, hegemónica, que se ha dedicado a justificar y a legitimar unos intereses que no necesariamente son los de nosotros, de aquellos que no necesariamente actuamos y estamos inscritos en las esferas del poder económico, del poder político, del poder cultural. Digamos que desde el escenario de lo comunitario efectivamente se han venido posicionando una serie de alternativas que, insisto, en perspectiva muy local territorial, han intentado hacerle frente a ese cerco mediático. De allí un poco el nombre de la presentación, medios comunitarios
Digamos que acá hay una cosa para aclarar importante, y es que las experiencias que vamos a estar presentando en un momentico son experiencias que desarrollan, experiencias por supuesto de medios comunitarios, que desarrollan su trabajo en zonas de conflicto. En zonas de conflicto me refiero a que en las zonas en las que desarrollan su trabajo estas organizaciones y estas experiencias existe presencia del conflicto armado por la vía de la presencia de los actores armados, actores insurgentes, actores paramilitares, actores militares institucionales, narcotraficantes, y hoy, digamos, en ese mapa de actores tenemos necesariamente que incluir a los proyectos minero-energéticos, a los proyectos petroleros y en general a todos los proyectos extractivos que extrañamente, entre comillas, vienen acompañados por el proceso de expansión paramilitar en Colombia, lo que hoy se denominan como las vaqueriquidades. De hecho, si uno revisa, ustedes lo saben, los mapas del conflicto en Colombia son precisamente mapas muy similares a los mapas de los proyectos extractivistas, de los proyectos minero-energéticos en Colombia. Eso, por supuesto, entendemos no es extraño en la medida en que, digamos, esas fuerzas que de alguna manera impactan militarmente a las comunidades y con su terror y con su miedo, están de alguna manera dispuestos allí para el posicionamiento de todos estos proyectos que el gobierno dice son estratégicos para el desarrollo económico del país. Entonces, de las experiencias que vamos a hablar, son experiencias de medios comunitarios que actúan, digamos, en ese contexto particular, ¿sí? Con presencia, digamos, en medio de las bajas. Esto es importante señalarlo, entre otras, porque hay otras experiencias de medios comunitarios que no desarrollan sus actividades en zonas de conflicto, sobre todo en espacios urbanos. Uno ve hoy, digamos, una explosión importante de experiencias de medios comunitarios que de todas maneras pueden hacer crítica, pueden señalar, hacer algunos señalamientos sin que necesariamente su vida se ponga en juego. Ahorita vamos a ver que estas experiencias acuden a un escenario un poco distinto, ¿no? Es distinto hacer comunicación en perspectiva comunitaria, ciudadana, alternativa, cuando usted ya está en medio de las bases. Bueno, lo que se quiere un poco a partir de esa exploración del trabajo de los medios comunitarios en zonas de conflicto es cómo desde estas experiencias particulares se vienen formulando una serie de aportes para la consolidación de una cultura de paz. Entonces, digamos, los momentos, así de manera rápida, que vamos a tratar en la presentación, tienen que ver con lo siguiente. Lo primero es establecer, digamos, un marco de análisis de lo que podemos denominar como la crisis del régimen comunicativo hegemónico. Si hoy existe una explosión de medios comunitarios, si hoy existe una iniciativa importante de grupos de ciudadanos que están interesados en desarrollar otras formas, otras estrategias de la comunicación, si eso existe hoy, también es, y de manera fundamental, digamos que jalonado por lo que podemos denominar como la crisis del régimen hegemónico. O sea, hoy ya nadie le cree, bueno, nadie no, pero hoy mucha gente no le cree a los medios masivos de comunicación. ¿Sí? Hoy mucha gente tampoco cree que en el espacio de los medios virtuales exista un escenario de liberación, una posibilidad para la libertad. Esos espacios alternativos en el momento también fueron ocupados por el poder y han sido puestos hoy también a disposición de los proyectos hegemónicos. Entonces vamos a mirar elementos que pueden llegar a constituir lo que acá se denomina como la crisis de ese régimen comunicativo, además de los que mencionamos en la introducción. A partir de un poco de ese mapa de la crisis, vamos a mirar cuáles han sido las alternativas comunicativas a esa crisis, en perspectiva muy general, sin detenernos necesariamente en las experiencias. Allí vamos a mirar de manera muy rápida los elementos constitutivos de esas alternativas. ¿Sí? ¿Qué podemos nosotros inferir del trabajo que durante mucho tiempo, décadas, han venido desarrollando algunos actores alternativos de la comunicación en Colombia? Y en tercer lugar, digamos que ya nos vamos a detener un poquito en una serie de experiencias, en particular 3 experiencias de emisoras comunitarias que vienen desarrollando su trabajo en escenarios de conflicto. Una emisora en lo que se conoce como la Baja Botacancana,
Piamonte Estéreo, del municipio de Piamonte, una experiencia del Caquetá, en Yurayaco, Caquetá, que es una emisora indígena de la comunidad inca de Colombia, que es la emisora Inca Cuna Estéreo, y la tercera experiencia, que es una experiencia del Putumayo, Ocaína Estéreo, en el municipio de Puerto Caicedo. Digamos que esa es un poco la ruta de lo que vamos a mirar a continuación. Lo primero, un poco para reafirmar también la introducción, una hipótesis. Los medios de comunicación formulan marcos de interpretación sobre las realidades dadas y sobre las realidades posibles. Allí hay una cosa importante, muchachos, y es que los medios de comunicación no están afectando solamente el reconocimiento que nosotros podemos llegar a tener de la historia del conflicto colombiano. Digamos que no han afectado solamente ese reconocimiento, sino que también están afectando las alternativas que nosotros como sociedad civil podemos construir de cara a la solución política del conflicto colombiano. ¿Sí? Es decir, los medios de comunicación no solamente afectan el reconocimiento que tenemos de la historia, sino que también afectan el reconocimiento que podemos tener de lo que podríamos llamar, un poco haciendo un homenaje al maestro Eduardo Galeano, la esperanza. Los medios no nos han robado solamente la historia, sino que también nos están robando la esperanza. Tan es así que hoy mucha gente considera que el proceso de negociación en La Habana pues, no es válido, que eso para qué. ¿Sí? En ese sentido nos están negando también la posibilidad de, por la vía de un acuerdo político, darle solución a algunos aspectos, sobre todo al aspecto armado, del conflicto colombiano en su integral. Nos están los medios de comunicación, insisto, masivos, hegemónicos, el régimen comunicativo nos está robando la esperanza, nos está dejando sin opción, nos está diciendo que no tenemos oportunidad. Es decir, otro muerto importante en nuestra historia, el presidente García Márquez diría a Macondo, la están dejando sin ninguna posibilidad de ser. ¿Sí? La van a barrer, la están barriendo de la historia de la humanidad. Es decir, los medios de comunicación presemantizan la realidad, la meta significa. Es decir, buena parte de los referentes a partir de los cuales nosotros podemos entender la sociedad en la que estamos han sido copados por el régimen. E insisto, eso nos deja sin opción. ¿Sí? Digamos que ahí hay una mirada cerrada de lo social que nos dice que nosotros efectivamente no tenemos oportunidad y que si las oportunidades existen son fundamentalmente oportunidades militares. Claro, eso es muy funcional también al escenario, digamos, al régimen político de nuestra sociedad. ¿Cuáles son los elementos que configuran de manera general la crisis de los medios hegemónicos de comunicación? Los siguientes, los que aparecen aquí referenciados en la diapositiva. Digamos que vamos a mirar la crisis fundamentalmente por la vía de los elementos, digamos de los elementos a partir de los cuales se han constituido lo que nosotros podríamos denominar como las funciones de la comunicación y del periodismo en Colombia. Quienes trabajamos en el tema de la comunicación sabemos que los medios de comunicación, la comunicación y la información, digamos que es importante para la sociedad en la medida en que es un agente mediador, genera credibilidad, formula procesos de objetivación de la realidad, se instituye como una autoridad social y por supuesto distribuye, produce y distribuye información. Estos elementos que son constitutivos de los sistemas comunicativos hoy en Colombia y en general en el mundo están en crisis. Entonces, miremos cada uno de esos elementos. Cuando hablamos de crisis de mediación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos hablando de que la mediación funciona, digamos, como un escenario en donde se conjugan eso que nosotros, entre comillas, denominamos como la realidad, ¿sí? Los sujetos que conviven con esa realidad y la acción social, ¿sí? Que es una acción social o reproductora en el caso de las sociedades
como las nuestras, que nos la pasamos reproduciendo discursos, reproduciendo estéticas y demás, o también puede ser una acción social que se dirija hacia la transformación. ¿Sí? Digamos que cuando hablamos de mediación y de la comunicación como un sistema de mediación, estamos, digamos, hablando de unos espacios intermedios entre la realidad y el sujeto y su acción social. Eso hoy está en crisis, a partir de los indicadores o de las variables que aparecen allí en la diapositiva. Pero la primera, los medios de comunicación son instancias no solo de reproducción, sino de producción social de sentido. ¿Sí? Los medios de comunicación no solamente se dedican a contarnos lo que efectivamente pasa, sino que los medios de comunicación también están en la capacidad de construir el acontecimiento. ¿Sí? Y si uno revisa con detenimiento, buena parte de lo que circula por los medios masivos de comunicación hegemónica, más que ser una reproducción de lo social, más que ser una reproducción objetiva del acontecimiento, es una construcción. ¿Sí? Eso quiere decir una cosa, y es que efectivamente la realidad, por lo menos en este caso la realidad mediática, es posible de ser construida. Ahí es donde uno empieza a entender también por qué los medios de comunicación nos dicen lo que nos dicen. Y empieza con un poquito más de detenimiento a entender por qué los medios de comunicación están interesados en decir lo que nos dicen cotidianamente. Por ponerles un ejemplo, basta, yo voy a traer que me olvidó, miremos los titulares de un noticiero en Colombia. ¿Sí? Como estamos en un proceso de negociación, como en este momento las FARC han tomado la decisión desde hace un mes larguito de no desarrollar, entre comillas, a pesar de lo que pasó en estos días, acciones militares, de todas maneras hay que sostener a la sociedad en el miedo, ¿no? En el terror. Entonces, miren, si ustedes hacen una comparación entre los titulares de hace unos años, en donde lo que se referenciaban eran acciones de guerra por parte de los actores insurgentes y paramilitares fundamentalmente, hoy, como estamos en medio de un proceso de paz, un proceso de negociación, digamos que esas acciones salieron un poco de la agenda, pero de todas maneras el terror y el miedo no desaparecieron. Entonces hoy nos muestran es que si usted sale a la calle lo roban, si usted sale a la calle lo matan, si usted sale a la calle lo atropellan. Digamos que hay una insistencia de los medios masivos de comunicación en reiterar el miedo y el terror, ¿sí? Sea por la vía de tratar información relacionada con el conflicto armado o sea por la vía de relacionar información, digamos, propia de los conflictos cotidianos que nosotros tenemos como sociedad, ¿sí? Pero las experiencias de resistencia, las experiencias de paz, la experiencia de muchos actores comunitarios, de gente bacana que ha venido desarrollando procesos para ver si contribuyen de alguna manera, digamos, para posicionar también este país también como un laboratorio de paz. Esas experiencias aparecen por allá, financiadas por Bancolombia, ¿no? Y casi que como una anécdota. Pero en la agenda mediática construida tal cual como la tenemos, insisto en que lo que existe es una reiteración de escenarios de miedo, de escenarios de terror, en donde definitivamente la gente no se sienta en la posibilidad de recuperar el espacio público como posibilidad de deliberación y de construcción de democracia, sino que casi que intentando que la gente siga devolviéndose un poco al espacio de lo privado para que no se discutan, no se generen escenarios a partir de los cuales se puedan discutir las cuestiones de carácter público. Entonces, los medios son instancias no solo de reproducción, ¿sí? No solamente copian el acontecimiento y lo traducen al lenguaje informativo, sino que también producen la realidad, ¿sí? Producen miedo. Lo que nos cuenta, hay muchos ejemplos. Uno mira, por ejemplo, el tratamiento que se le da a la información por parte de espacios informativos hegemónicos como CITV, que nos hablan de reportería ciudadana, ¿no? Lo que circula por ahí son los reporteros ciudadanos, que lo que están es construyendo una información en perspectiva ciudadana. Pero si uno mira, a pesar de ese tamiz, la información que el ciudadano se supone está brindando en la red de comunicación es una información relacionada con la crisis social, ¿sí? Con la inseguridad y demás.
demás. Es decir, seguimos con la misma matriz, ¿sí? A pesar de que se supone ahora es el ciudadano que hace las veces de periodista. Digamos que ahí yo recuerdo mucho al maestro Javier Darío Restrepo, no es el Darío Restrepo, director de CITER, no. Ese sí es un maestro de la simulación. Del que estoy hablando es de un periodista que lleva 50 años reportando lo que sucede en Colombia. Es además la persona que se encarga de hacer las consultorías éticas de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, que fundó García Márquez hace unos años. Y ese profesor Javier Darío Restrepo decía en una conferencia una cosa que me llamó mucho la atención y que yo comparto de manera permanente con los estudiantes. Y es que lo que están haciendo los medios de comunicación hoy y los periodistas de los medios de comunicación hoy lo puede hacer cualquier persona, decía el maestro Javier Darío Restrepo. Y sí que te es una muestra de eso. Sí. No hay necesidad de pasar 5 años por una facultad de comunicación para hacer lo que hacen hoy los periodistas en Colombia. ¿Sí? Poner una cámara encima de un hueco y decir que hay huecos en Bogotá. ¿Sí? O irse para la 10ª con Jiménez ahí en San Victorino y decir que hay trancones en San Victorino. Había un periodista de apellido Arce, no recuerdo el nombre, que aparecía en el telenoticiero del mediodía del RCN, vestido de celador, sí, en una moto, y le contaba a los ciudadanos colombianos que en Bogotá había trancones. Parece que eso es culpa de Petro. Yo tengo 35 años y los 35 años los he vivido en Bogotá y esos 35 años me ha tocado mamarme todos los trancones del mundo, porque siempre han existido. Pero como se trata de posicionar unas miradas particulares y de endilgar unas responsabilidades también particulares, como si todos no fueran correspondientes, como si los que tienen carro no fueran también responsables del tráfico de Bogotá y de la contaminación. Todos los que tienen casa son responsables de ello. Pero eso no se discute, ¿sí? Porque eso es discutir al director del medio que no tiene un carro sino 2 y 3. ¿Sí? Pero eso no se pone en discusión. El tema de la propiedad de los recursos sociales no se pone en discusión. En el marco de la crisis de mediación se institucionalizan el tratamiento y el uso de la comunicación pública. ¿Sí? La comunicación es un escenario público por esencia, no puede existir una comunicación si no es en el escenario de lo social, y si no yo con quién carajo me comunico. ¿Sí? La comunicación es en esencia social y por su esencia social es una comunicación pública. Lo que queremos un poco resaltar con eso es que el escenario de lo público, la esfera de los problemas, de las necesidades públicas, se han venido institucionalizando. Entonces hoy las necesidades públicas en realidad no son las necesidades del público, son las necesidades de unos sectores particulares de la sociedad que quieren posicionar como públicos sus propios problemas. ¿Sí? Y por supuesto eso contribuye a la crisis de mediación, es decir, a la crisis que nos dicen que los sistemas de representación de la realidad no necesariamente se ajustan a las realidades, por lo menos a las realidades del común. En el marco de esa crisis de mediación se configuran unas formas de producción, interpretación, presentación y distribución de los temas sociales. ¿Sí? Es decir, los temas sociales de discusión pública hoy se producen. Uno podría señalar aquí, digamos, varias cuestiones, pero una cuestión fundamental, y es que la interpretación que nosotros como sociedad estamos en la capacidad de hacer es una interpretación que está restringida, insisto, a unos intereses particulares. Y cuando esa interpretación, digamos que la sociedad civil, nosotros estamos en la capacidad de formularla de manera autónoma, es una interpretación de la realidad que no necesariamente va a entrar a ser parte de las agendas mediáticas. ¿Sí? Entonces nos toca discutirlas por otro lado. Por eso la importancia de estos escenarios. Y es como esto no se discute en los medios de comunicación, pues la sociedad civil está estableciendo una serie de mecanismos que le permitan circular estos debates, circular estas reflexiones en otros espacios que
uno pensaría que deberían necesariamente hacer parte de las agendas informativas inmediatas. Otro elemento, los medios no formulan marcos de referencia adecuados para el debate político de las cuestiones públicas. ¿Sí? Es más, digamos, la referencia de lo político, la referencia de la posibilidad que nosotros tenemos para participar en ese debate por la vía, digamos, de la reflexión, no es un asunto de los medios de comunicación. ¿Sí? O sea, la política se ha restringido al acontecimiento político, al político profesional, a las instancias en donde se supone se debate instrumentalmente el escenario de lo político, pero las acciones de reivindicación, los escenarios, digamos, alternativos de discusión de los problemas públicos no tienen entrada, por supuesto, en los medios masivos de comunicación. Ustedes me avisan, ¿entienden? Bueno, cuando hablamos de crisis, voy a tratar casi que a leer lo que acá aparece para llegar, digamos, a las alternativas y a las experiencias. ¿Por qué estoy planteando un poco el marco de la crisis? Porque nosotros, digamos que necesariamente tenemos que pasar por allí. Los análisis hoy, si son análisis juiciosos, nos obligan necesariamente a establecer cuáles son los elementos de la crisis para poder entender por qué se están formulando una serie de alternativas, ¿sí? Digamos, en perspectiva de tiempo. Cuando hablamos de la crisis de credibilidad, entonces hablamos de lo siguiente. Se viene replanteando el debate sobre la verdad y la objetividad. Se instauran, digamos que, como ya no es posible hablar de verdad y de objetividad, esa vaina es insostenible en el mundo contemporáneo, que los medios de comunicación estén refiriéndose a la verdad desde criterios de objetividad, esa vaina ya es insostenible. Entonces se ha construido una nueva relación, y esa relación hoy gira en torno a lo que acá denominamos como la veracidad y la credibilidad. ¿Sí? Hoy es más importante que dar cuenta efectiva y, si se quiere, entre comillas, racional de la realidad. Estamos hablando de que lo que nosotros presentemos sea veraz y sea creíble. ¿Sí? Vamos, que hoy el periodismo está circulando fundamentalmente por ahí. Que lo que acontece en el escenario mediático sea veraz, o sea, tenga algún sustento de realidad que se pueda demostrar, pero que además de ser veraz, que sea creíble para la gente. Allí los sistemas de producción informativa son muy importantes. Esta nueva relación demanda entonces, primero, un esfuerzo permanente por la búsqueda de la verdad. Sabemos que eso es en lo que menos están interesados los medios masivos de comunicación, ¿sí? En hacer un esfuerzo permanente por la búsqueda de la verdad. Entre otras, un factor importante que no posibilita que los periodistas se acerquen a la verdad tiene que ver con los regímenes laborales en Colombia. Una incidencia, y es que hablo con los amigos que tienen periodistas en los medios y le dicen que, por ejemplo, tengo una amiga en City TV, no les digo el nombre, pero ella dice: mira, es que yo llego a las 6 de la mañana al medio, a las 7 ya debo tener un par de notas para el telenoticiero, de las 8 de la mañana. Y en el transcurso del día yo debo producir unas 4 o 5 notas para los diferentes noticieros, para el de la mañana, para el de la tarde, para el de la noche. Y si ustedes revisan lo que pasa en la mañana, se muestra casi que de la misma manera por la tarde y casi que de la misma manera por la noche. Uno diría, pues, que un par de horitas para profundizar en la información. No, eso no importa, ¿sí? Porque en realidad no importa. Lo importante es copar el espacio informativo, mostrar alguna cosa, ¿sí? Y por supuesto el régimen laboral también, que también aplica para los periodistas, incide en estos procesos. Porque si yo no tengo tiempo para investigar, si yo no tengo tiempo para hacer reportería, que había un poco las veces de la investigación en el periodismo, pues imagínense ustedes lo que puede resultar de eso. Pues lo que tenemos en las pantallas de televisión. Unas cosas absolutamente insulsas, que no tienen ningún sentido, y que, como dice el profesor Javier Daniel Restrepo, podría ser cualquier persona. El segundo elemento es que hay un control, o debe haber un control o un desenmascaramiento de las intencionalidades. Como hoy ya no podemos hablar de objetividad,
Como yo no puedo decir que el medio de comunicación se esté remitiendo efectivamente al acontecimiento y me lo esté contando desde sus múltiples perspectivas, yo debo revelar entonces la intencionalidad, la intención que yo tengo a la hora de construir la información, como la estoy construyendo. Les pongo un ejemplo. Cuando uno revisa, por ejemplo, un periódico que ustedes deben conocer, Voz, el órgano informativo del Partido Comunista Colombiano, uno sabe qué le van a decir, uno sabe desde qué perspectiva le van a hablar, ¿sí? Uno sabe quién le está hablando, uno está diciendo que con todo lo mamerto que sea ese tipo está asumiendo una posición, ¿sí? Hay una intención clara en la construcción y en la circulación de ese contenido, pero díganme ustedes cuál es la intención del periódico El Tiempo, medio rector de la información y de la opinión pública en Colombia, en donde yo puedo revelar las intenciones de los periodistas y de todos aquellos que construyen contenidos en estos medios de comunicación, ¿no? A uno le hablan supuestamente desde la objetividad, y ya dijimos que esa vaina es muy difícil de sostener, ¿sí? Pero uno no revela en realidad, a no ser que se ponga a hacer estudios y demás, las intenciones que tiene esa información que están compartiendo los medios de gente. ¿Sí? Insisto, y claro, para mí el caso de Voz, en su momento Voz Proletaria, es un caso significativo, porque yo compro Voz, además, ¿quién lo compra? ¿No? Pues, difícil que alguien acceda a ese tipo de contenidos, pero uno lo compra sabiendo lo que le van a decir. ¿Sí? Uno lo sabe. Porque eso es coger la portada del periódico, o si hay una estrella roja de algún lado, y abajo le están diciendo que este es el órgano informativo del Partido Comunista en Colombia. ¿Sí? Uno no espera nada distinto a lo que le están diciendo aquí. ¿Sí? Y se toman el tiempo de hacer análisis, con todo el que uno no esté de acuerdo con eso, se toman el tiempo de hacer análisis. ¿Sí? Es un semanario, tienen un poquito más de tiempo, pero también revelan su intención. Me están hablando de manera clara y me están diciendo desde dónde, desde qué perspectiva están hablando. Los otros medios no, yo no sé a nombre de quién hablan, o más bien, uno sí sabe. ¿Sí? Hablan a nombre del poder económico y del poder político en este caso. En el marco de esta crisis de credibilidad se genera un distanciamiento entre la información ofrecida y las demandas y expectativas de la sociedad. En el marco, digamos, de ese distanciamiento surgen los medios de comunicación alternativos. Como yo no me siento representado, como yo no me siento identificado por aquello que circula en los medios masivos de comunicación, le busco una salida a eso. ¿Sí? Una salida es enviarle el correo al director del medio diciendo pues, que se la pasa hablando caca, ¿sí? O que sea un poquito más responsable en el tratamiento de las fuentes de información y que sea un poco más plural. Cuando uno revisa información relacionada con el conflicto armado, uno revisa que los medios de comunicación están construidos sobre la base de las fuentes oficiales. Y allá aparece el presidente, y allá aparece el ministro de Defensa, que es una persona terrible, y aparecen los militares, y aparecen las autoridades locales, pero no aparece otra cantidad de actores que están de alguna manera proponiendo otros escenarios de debate y otras perspectivas de análisis que también tienen necesariamente que ser incluidas y que son muy valiosas a la hora de desarrollar reflexiones sobre lo que somos como país. Y un último elemento, hay un uso irregular e irresponsable de la pauta publicitaria, ¿sí? Que de alguna manera impacta los niveles de credibilidad de los medios de comunicación. ¿Sí? Por ponerles otro ejemplo, caso La W y Julito Sánchez Cristo, financiado por Pacific Fluviales. Ahí es donde uno entiende por qué en la W, en un momento no se habló de nada que tuviera que ver con Pacific Fluviales. Y cuando se les planteó el debate y se les dijo, oiga, como ustedes están financiados por Pacific, entonces ustedes no generan ninguna información sobre ellos, empezaron a hablar de Pacific Fluviales, pero todo lo que dicen es, vamos a averiguar si las denuncias son o no ciertas. Y nunca averiguan nada, ¿sí? Porque cuando empiecen a averiguar, se darán cuenta de que efectivamente hay unas afectaciones sociales, ambientales, políticas, económicas, sindicales que está generando Pacific Fluviales en las regiones en donde tienen operaciones, y si
dice eso, por supuesto, Pacífico Rubiales, pues los va a dejar sin la pauta. Y es una millonada. ¿Sí? Julito Sánchez Cristo no sé cuánto gana, pero no creo que gane lo que gana un modelo de Pacífico Rubiales. En lo que tiene que ver con la crisis de objetividad, entonces, hay que revelar que no hay hechos sino interpretaciones, como lo señalábamos antes. ¿Sí? O sea, no están los medios de comunicación traspasando la realidad a la pantalla, sino que hay una interpretación, y esa interpretación, por supuesto, tiene unos condicionantes. Los medios de comunicación legitiman sistemas de representación que autodenominan como objetivos, es decir, fieles a la copia de la realidad. Eso no hay discusión, eso no pasa. No hay un establecimiento de los motivos y de las intencionalidades de la información, y hoy hay que establecer la naturaleza de las intenciones para determinar el grado de libertad de la información. ¿Sí? Y esas intenciones son, digamos, de múltiples tipos. Son intenciones sociales, son una cosa, digamos, una esfera del debate público que hoy está profundamente restringido, y es que son también intenciones y condicionantes ideológicos. Hoy es muy difícil encontrar un medio de comunicación en donde se plantea un debate en perspectiva ideológica, político-ideológica, no, estamos hablando de otros lugares. La crisis de autoridad. Acá hay una cosa interesante, y es, necesariamente tenemos que empezarnos a preguntar qué es lo que autoriza a los medios de comunicación y a sus periodistas a hablar de lo social, a dar cuenta de lo social. ¿Quién los autorizó? ¿Quién les dijo, oiga, son ustedes los que se tienen que encargar del sistema comunicativo de la sociedad? ¿Sí? Nadie. Ellos mismos se posicionaron como autoridad. Ellos mismos se hicieron necesarios, si se quiere. Pero miren una cuestión en particular, y es que uno de los medios de comunicación les escucha muchos debates. ¿Sí? Los medios de comunicación hoy debaten lo político, debaten lo económico, debaten lo cultural, etcétera, etcétera. Pero no se debaten a ellos mismos, como si ellos no hicieran parte de la sociedad, como si ellos estuvieran por encima o al margen de los límites de la sociedad. ¿Sí? Es muy difícil encontrar un debate en los medios de comunicación cuyo tema central sean los medios de comunicación y su función social de cara, digamos, a una agenda de paz, a una agenda de derechos humanos, de cara al debate que implica el tratamiento de la información relacionada con el conflicto. Hoy digamos que eso de alguna manera se ha relativizado porque contamos con medios públicos como Canal Capital, cuya agenda mediática se inscribe, digamos, en la lógica también de plantear un debate sobre los medios. Y los medios alternativos que también de alguna manera han agenciado un debate importante sobre los medios libres. Pero miren qué casualidad, tuvo que salir este señor Juan Rosarín, tuvo que salir de RCN, ya no trabaja con ellos, para poder decir los medios de comunicación y los periodistas la están embarrando. ¿Sí? Y uno se pregunta, usted trabajó 5 años allá, ¿por qué no lo dijo cuando estaba allá? ¿Sí? Y hoy él se posiciona como decano del periodismo en Colombia, y hace una persona, por supuesto, muy importante, pero lo que dice y las críticas que hace, las hace por fuera del medio, cuando ya no se implica de alguna manera su condición laboral. ¿Sí? Y eso le pasa a muchos. Les puedo dar otros ejemplos. El maestro Javier Darío Restrepo, del que hablábamos ahorita, él tuvo durante 25 años una columna de opinión en el periódico conservador que se denomina El Colombiano, en Medellín, en Antioquia. ¿Sí? Y cuando él hizo una denuncia sobre el caso de Agroingreso Seguro y sobre Andrés Felipe Arias, la directora de ese momento, que era además la dueña del periódico El Colombiano, lo echó. Después de 25 años le cerró la columna de opinión por estar hablando mal del pinche Arias. Claudia López, la congresista del Partido Verde, si no estoy mal, ella tenía, hacia el año creo que 2010, una columna de opinión en el periódico El Tiempo. En esa columna de opinión, en una de sus columnas de opinión, un poco en el tono de Claudia López, ella hizo unas denuncias que implicaban al periódico El Tiempo. Si fue en el 2009, estaba en plena campaña de Juan Manuel Santos para la primera presidencia.
y ella hizo unas denuncias diciendo que el periódico El Tiempo estaba dándole una favorabilidad a la campaña de Juan Manuel Santos frente a la campaña que en ese momento también estaba haciendo en la precandidatura Andrés Felipe Arias. ¿Sí? Decir eso en el mismo periódico El Tiempo le implicó a Claudia López que le cerraran la columna. No, bueno, lástima no la traigo, pero aparece la columna de opinión, no recuerdo cómo se llama, para que la busquen por ahí, y aparece al final de la columna de opinión una nota del director, diciendo algo así como usted no está de acuerdo con la política editorial del periódico El Tiempo, la dirección del periódico El Tiempo le acepta la renuncia. Y claro, se da el debate porque Claudia López nos iba a quedar callada y dijo, oiga, pero es que yo no he renunciado. ¿Sí? Ustedes me están renunciando. Un poco lo que pasa con el régimen comunicativo en Venezuela, ¿no? Entonces, digamos que cuando los criterios de la libertad de expresión, de opinión, de prensa y demás, son los criterios que establecen ellos, no los que establece la sociedad, ¿no? Cuando RTBC participa del golpe de Estado al gobierno legítimo de Hugo Chávez Frías en el 2002 y participa un medio de comunicación en el golpe de Estado durante algo así como 24 o 36 horas, pues lo que hace Chávez en su momento es no renovar la concesión de esa televisora en Venezuela. Ahora, pero Chávez es un dictador, ¿no? Cuando el periódico El Tiempo le dice a una periodista, no te crean, pero es que acá usted no va a venir a hablar mal de nosotros con todas las pruebas, eso no constituye una violación a los derechos a la libertad de opinión, de expresión, de prensa, no. Eso es la defensa que hace la hegemonía, la oligarquía, si se quiere, de su sistema de medios. ¿Sí? El rasero que se aplica para poder identificar qué constituye o no una falta a la libertad de expresión y de opinión en este país, no lo decidimos nosotros, ni lo decide la Constitución, lo deciden los medios de comunicación. La relación de los medios con los ámbitos político-económicos le resta posibilidad de confirmar y sancionar una línea de acción o de pensamiento. ¿Sí? Digamos que los medios de comunicación se sienten autorizados, uno no sabe por qué, a decir y hacer lo que se les dé la gana, sin que la sociedad en su conjunto tenga la posibilidad de reaccionar frente a esto. ¿Quién los autorizó? En antropología, James Clifford se pregunta en los dilemas de la cultura en dónde se constituye eso que él denomina la autoridad etnográfica, ¿no? Entonces, ¿quién me autoriza a mí a ir a mirar al otro y a decir lo que yo digo del otro? Lo mismo sucede acá, ¿no? Habría que preguntarse quién autorizó a los medios de comunicación para convertirse en la conciencia de la sociedad. Sobre todo, y hay que decirlo con todo el cariño, con todo el respeto, pero también con toda la firmeza, cuando quienes administran los medios de comunicación y administran la información, pues son casi que unos analfabetas sociales y políticos. ¿Sí? Hable usted con un periodista de estos rasgos de los medios de comunicación, queridos obreros como nosotros, ¿sí? Pero hable usted con uno de ellos a ver la genialidad con la que le salen en sus reflexiones e interpretaciones sobre lo social. Nada. El mismo sistema laboral no les da la posibilidad de hacer investigación y indagación, nada. O sea, están administrando un recurso público, la información, de la manera más irresponsable. Bueno, pasemos a las experiencias. Las alternativas comunicativas a la crisis. Las experiencias de medios comunitarios alternativos y populares son una respuesta a las crisis de los medios hegemónicos de información, ¿no? Allí hay una referencia que hacía además Galeano en alguno de sus textos, creo que por ahí en Patas Arriba, la Escuela del Mundo al Revés, ¿no? Y en algunas conferencias. Nos mean y la prensa dice llueve. ¿Sí? O sea, la manera como se construye la realidad. Así se construye. Miremos, como para hacer menos falta la presentación, un videito de una experiencia de unos compañeros de la emisora comunitaria Piamonte Estéreo en el municipio de Piamonte, en el sur del Cauca. A ver qué ellos dicen sobre eso que podríamos llamar acá como una alternativa comunicativa de cara, digamos, a la representación posible sobre el conflicto armado.
lo que hacemos es servirles a ellos para que la comunidad difunda lo que siente, las necesidades, todo lo que ellos quieren que se haga. Nosotros también les colaboramos transmitiéndoles lo que ellos sienten. Hay personas que no lo hacen directamente, pero nosotros les transmitimos con nuestras voces a las instituciones que ellos necesitan. Gran dificultad, siempre se nos cae lo que es el transmisor, motivo de la naturaleza, rayos, que siempre nos hace que el transmisor se nos queme y siempre nos ayuda a llevar los días. Otra dificultad que siempre cumplimos acá es lo económico. Tenemos bastantes personas que mantenemos ahí colaborando, lo podemos decir de tiempo completo. El municipio es pequeño, el comercio no abastece las necesidades de la radio, las pautas que tenemos son muy pocas y al tratarse de radio comunitaria siempre la comunidad se les colabora pasando información con una tarifa muy baja. Por ser radio comunitaria se les puede hacer el descuento del 50%. No tenemos un apoyo, digamos, de las instituciones que es muy difícil para que ellas pauten, pasan de pronto algunos informes, pero es muy bajita la tarifa. Pero con el esfuerzo de nosotros hemos tratado de sacar adelante esta emisora y ahí la llevamos. Los temas más importantes, como también la comunidad trata, son necesidades. Siempre la comunidad se vale de la red comunitaria para hacer peticiones a las diferentes instituciones que le competen para que les cubran dichas necesidades. Es uno de los temas importantes que siempre tratamos en nuestra radio comunitaria. De pronto los temas se los trata, pero la comunidad viene con las inquietudes. No lo tratamos directamente con los conflictos armados por dichos personajes que lo hacen, como son los grupos militares o los grupos al margen de la ley. La comunidad viene cuando pasan casos a pedir el apoyo de la radio comunitaria y tratamos de apoyar, de difundir que todos estos conflictos tengan una solución, de llevarlos a las entidades que tienen la competencia de solucionar estos problemas. Pues por lo general aquí en la zona de Monense no se ven muchos casos, pero sí, cuando sucede esto, la comunidad, los dirigentes de las comunidades acuden a la emisora comunitaria para ver qué se puede hacer y se difunde la información a través de esta señal de 88.4. Hay una particularidad por lo menos en estas tres experiencias, cuando les doy un poco esto, son experiencias amigas. Yo hago parte de dos organizaciones, del Proyecto 6 y del Observatorio de Derechos Humanos Medios Adrede. Y con ellos, digamos, hemos tenido la iniciativa de hacer algo así como una sistematización de experiencias comunitarias en comunicación para poder recoger algunos elementos de análisis que nos permitan comprender de manera un poco más clara, digamos, cuáles son efectivamente las alternativas que se vienen construyendo en perspectiva comunitaria a la hora de tratar información. Esta es una de las experiencias amigas. El director Carlos Martínez Cuellar nos recibió el año pasado, estuvimos allá un tiempo trabajando con él. Y hay unas cosas importantes, digamos, que son transversales a las tres experiencias. Ahorita vamos a ver algunos apartaditos de otras entrevistas allí, de otros diálogos con otros gestores de la radio comunitaria en el sur del país. Pero una cosa que me llama mucho la atención y es que, como nosotros estamos en una consulta con medios comunitarios que trabajan en zonas de conflicto, con presencia de actores armados, como lo dice ahí casi al final uno de los muchachos de Piamonte, nos encontramos con una cuestión muy particular, y es que en las zonas de conflicto los medios comunitarios de comunicación no pueden hablar de manera abierta y directa del conflicto. Entonces ahí hay una particularidad, porque nosotros, digamos, incluso esta cátedra de democracia y ciudadanía que se llama este año Cultura de Paz, Reconciliación y Transicionalidad, sería un tema que en Piamonte y Cauca no se puede tratar, ¿sí? Porque allá están efectivamente
efectivamente están los paramilitares. Allá efectivamente está el Ejército Nacional. ¿Sí? Entonces miren ustedes que son zonas del país directa y profundamente afectadas por los actores armados, pero también es una zona en donde de esas cosas no se pueden hablar, ¿no? Entonces por eso un poco lo que están diciendo acá los muchachos, ¿no? Y es que si hay unos problemas comunitarios, tenemos acá unos problemas de infraestructura, como que el ambiente, el medio ambiente no ayuda mucho, ellos tienen un problema y es que eso es Piedemonte amazónico, ahí arranca, baja la cordillera y arranca la Amazonía colombiana, y es un sector de mucha lluvia, muy húmedo, y ellos tienen el problema de que cada rato se les quema el transmisor, se les daña la antena, pero hay una cosa bien particular, y es que, y ahorita lo vamos a ver en la experiencia de Itacuna Estéreo, las afectaciones directas, incluso a la infraestructura, no son afectaciones directas, digámoslo de una vez, no solamente son afectaciones directas hechas por el medio ambiente, sino es que el problema del clima tal es, sino que también es una afectación que llamaríamos antrópica. ¿Sí? Esta es la experiencia de Itacuna Estéreo, que era en el municipio de Turayá con el Caquetá. Es una emisora agenciada por una comunidad indígena, la comunidad indígena Inga del Caquetá, y es particular porque es una experiencia de medio comunitario que está vinculada con el resguardo ¿cómo se llama? Tandachiro Ingarapuna, que es el resguardo de Inga de la zona. En la foto que aparece arriba, acá hay una cosa, digamos, muy llamativa en términos, digamos, de la relación de la organización con los actores armados. Acá, en el Cerro de la Cruz, que es en donde está la torre de transmisión de la emisora, era el sitio a donde llegaba el Ejército Nacional y se apostaba. ¿Por qué? Porque es un sector estratégico de la zona, es una de las lomitas que hay de cara al plan de la Amazonía colombiana. Y una cosa muy particular es que cuando llega el ejército y se apuesta en esta zona, el ejército necesitaba luz, necesitaba algunas cuestiones como de carácter tecnológico y generan una afectación en la emisora comunitaria. Este era en donde estaba ubicado el transmisor, así lo dejó el Ejército Nacional, sí, tal cual. Acá ustedes ven la conexión eléctrica, acá hay unos pequeños cortes. Los soldados del ejército hicieron esos cortes y allí conectaban, sacaban la energía para cargar los radios y demás. ¿Sí? Y además dejaron una serie de consignas, entonces dicen algo así, bueno, a mí no se alcanza a leer, pero dicen batallón no sé qué, presente en la zona y me faltan 2 meses para la mocha. Así, esos eran los grafitis que estaban dejando los soldados del ejército. Acá también hay una cosa particular, y es que en este sitio, en el Cerro de la Cruz, se apostaba el ejército, en el Cerro del Frente, en este que aparece acá, estaban las FARC, ¿sí? Y en la mitad de las dos, ahí en el plancito de las dos lomitas, estaba el colegio de la Asociación Tandachiro Ingarapuna, ¿sí? Ahí quedaba el colegio de los niños inga de la zona. Y cada vez que a esto se les ocurría darse bala, mandarse petardos, etcétera, etcétera, alguna de esa munición caía en el patio de la escuela. ¿Sí? Por supuesto, pues, la asociación no se quedó quieta y generaron una serie de gestiones con la administración municipal y con el mismo Ejército Nacional para varias cosas, con las FARC también tuvieron que hablar, para varias cosas. Lo primero es que si querían darse bala, pues que se corrieran un poquito porque es que ellos estaban en una mitad. ¿Sí? Y además ese es un resguardo indígena, en donde está el Cerro de la Cruz hace parte del resguardo, es territorio indígena, con todo lo que eso significa en términos ancestrales, de medicina, bueno, en relación con el territorio y demás. La otra cuestión, la otra gestión es, bueno, señores del Ejército Nacional, respondan por estos daños, ¿sí? A una asociación de carácter comunitario o indígena le cuesta mucho contar con esta infraestructura, le cuesta muchísimo. Solamente el tema de la torre de transmisión y el transmisor, solamente colocar eso, efectivamente estamos hablando de 40 millones de pesos, que una asociación, pues con mucho esfuerzo, logra para que, por la presencia de los actores armados, pues se generen este tipo de afectaciones. Ellos fueron a hablar con el batallón,
milicias y de un proceso con el Ejército Nacional, y en las primeras reuniones el Ejército Nacional reconoce que efectivamente esos daños fueron causados por los soldados. Cuando se enteraron del costo de los equipos que se habían tirado, en promedio, solamente el transmisor y demás, en promedio era un costo algo así como de 60 millones de pesos, el comandante del batallón de la zona dijo: "Uy, no, definitivamente no fuimos nosotros, eso fue en las FARC", ¿sí? Aparecen las actas, aparece todo el proceso. Ninguno quiso responder, uno no va a ir a hablar con las FARC para que respondan por unos equipos, ni más faltaba. Entonces el proceso tocó trasladarlo a Bogotá, y en este momento el Ministerio de Comunicaciones es el que se supone va a restituir las afectaciones que se generaron por parte del ejército. En esas condiciones, señoras y señores, es muy difícil darle curso a un debate sobre el conflicto, sobre la guerra, sobre la paz, ¿sí? De esos temas en realidad ya no se habla. Y si se habla un poco, digamos, al calor del fogón y con la voz muy bajita, porque la gente tiene, digamos, mucha reticencia a conversar sobre esos temas, pues por las afectaciones, por el impacto, por las repercusiones que eso pueda llegar a tener. Y digamos, una de las historias más importantes de esta experiencia, Guayaramina Jacanamipoli, y lo que le pasó a ella. Cuando estaba empezando a trabajar en la radio, yo aparecía en la sala en el 2003 como auxiliar de la guerrilla. Como me ha demandado alguien de emergencia en Bogotá, en la época de Uribe. Mucha presión por el lado del conflicto, por la guerrilla, nos exigían meter muchos programas revolucionarios, cosa que casi nos cuesta la vida, bueno, amenazas y todo eso, pero gracias a los ancianos también nos pudimos sostener. Presión por el lado del Estado mismo, porque en varias ocasiones el ejército quiso tomarse los micrófonos para hablar del ejército, no sabíamos qué quiere, pero la cosa fue que nos tocó darle, no permitimos ni el uno ni el otro, pero fue una presión muy grande con los grupos armados. Actualmente tenemos un problema, la emisora estamos produciendo, pero no está al aire, porque justamente nuestra entera emisión se encuentra en un cerro. Este cerro es muy estratégico para los grupos armados que llegan a la región Ayato, por la visibilidad que tienen para las montañas, para los planos, para todo el lugar. Entonces el ejército se llegó a ubicar, se ubicó, empezaron a pegar los cables, empezaron a hacer cortos, y ya últimamente desaparecieron los equipos que teníamos en la torre de emisión. No sabemos qué pasó ahí, o sea, no hay pruebas de que ellos se vayan a llevar, pero sí hay pruebas de que ellos hicieron los cortos y que ellos estuvieron ubicados ahí, y que ellos no dejaban entrar a nosotros a la torre sin permiso de ellos. Nosotros para poder prender tenemos que pedir permiso de ellos. Y en un momento que fue muy conflictivo, que hubo muchos enfrentamientos con el ejército y la guerrilla, pues fue un tiempo que estuvo muy apagada la emisora, y dejamos de ir por el peligro que había de pronto de minas de los otros. Entonces lo último fue cuando fuimos a darnos cuenta, fuimos a hacer unas tomas de dónde estaban el ejército, y supuestamente encontramos a gente del ejército metido ahí. Entonces ahorita lo que estamos diciendo es que nos devuelvan la historia, nos devuelvan la historia. Para finalizar, entonces, miremos así de manera rápida algunas cuestiones. ¿Cuáles han sido que nosotros identificamos? Este ha sido un trabajo colaborativo con Guaira, con Carlos, que aparece aquí
Lieberman, Yocaina Estéreo, digamos, con el equipo de trabajo de estas experiencias. Entonces, digamos, frente al tema de los medios comunitarios que trabajan en zonas de conflicto, de cara, digamos, a las discusiones sobre el conflicto, la guerra, la paz, se han identificado aquí algunas cuestiones que consideramos como interesantes. Entonces, ¿cuáles han sido las incidencias del conflicto armado en la producción de contenido? Un poco lo que señalábamos ahorita, y es que tanto de lo que se produce para las emisoras comunitarias está relacionado con temas directos del conflicto armado, de las negociaciones de La Habana y demás. Guaira nos decía en la primera visita, pues, cuál proceso de paz. ¿Sí? Acá nosotros tenemos a un frente de las FARC aquí en la lomita de Atién, y nosotros en realidad como que sí vemos algunas transformaciones, algunas moderaciones sobre todo, pero en realidad pues el estigma, la criminalización, la censura y demás estos elementos que aparecen aquí planteados en la diapositiva, pues siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas incidencias? Pues lo primero que tiene que ver con la censura directa, ¿sí? O tú hablas y te callamos, ¿sí? O te asesinamos, te amenazamos, como le pasó a Baila en el 2003, cuando arrancaron con el proceso, bueno, ustedes quiénes son, ustedes por qué dicen lo que dicen y demás, que lleva necesariamente a que la gente, digamos al segundo escenario, a que la gente se autocensure. ¿Sí? Si hay un escenario de conflicto permanente en el que yo entiendo, a partir de las amenazas, de los asesinatos, de las desapariciones, que no puedo hablar de esos temas, tomo en algún momento la decisión de no conversar sobre esos temas. ¿Sí? A eso se le denomina como autocensura. Hay una imposición de lo que se podría denominar como agendas paralelas, ¿no? Como tú no puedes hablar de esos temas que estás interesados en tratar, entonces te sugerimos que por favor trates de estos temas, ¿no? Entonces la FARC llegaba y le decía a la gente en las emisoras, bueno, como ustedes tienen ese recurso, háganos el favor entonces de empezar a hablar mal del gobierno, hablar mal de las políticas. Ahora no había necesidad, y al equipo no había necesidad de decirle que hablara mal de eso, ¿no? Ellos son conscientes de lo que ha implicado la clase dirigente para este país. Pero de todas maneras existía la imposición de que se tenían que tratar unos temas particulares. ¿Sí? A eso nos referimos con el tema de la imposición de las agendas paralelas. Hay una desviación de las responsabilidades. Habían casos en los que llegaba el ejército a la emisora generando ese tipo de afectaciones que vimos ahorita, y lo que se decía, no, usted diga que quienes generaron esas afectaciones fueron las FARC. Y llegaban las FARC y decían, no, ustedes digan que quienes generaron esas afectaciones fueron los del Ejército Nacional. Entonces hay una desviación de responsabilidades allí que es muy difícil de tratar en terreno. Por supuesto hay una estigmatización permanente, ¿no? Como les sucedió a Baila. Ella aparece en unas bases de datos acá en Bogotá, en donde ella es reseñada como militante de la FARC, como auxiliadora de la FARC, cosa que por supuesto no es cierta, pero ahí apareció. Y además fue un anónimo desde Bogotá que dijo que ellos estaban allá vinculados con la FARC. Segundo escenario de discusión, ¿cuáles son las repercusiones comunicativas del conflicto armado en la esfera pública local? La primera es que hay una restricción de acceso a argumentos para participar cualificadamente en el debate público del conflicto armado. Como usted no puede hablar de eso, usted no puede en el debate público recoger los elementos que le permiten de alguna manera reflexionar sobre eso. ¿Sí? Entonces miren ustedes que la afectación no es solamente comunicativa, y de ahí yo sigo insistiendo en la reivindicación de la necesidad de hacer estudios en el plano de lo comunicativo. Y es que cuando se restringe el plano de lo comunicativo, también se está restringiendo el plano de lo político y de lo formativo. ¿Sí? Es importante, creo que ustedes son de las licenciaturas. Cuando uno no tiene la posibilidad de acceso a un tema, se restringe la posibilidad de debatir públicamente ese tema. ¿Sí? Y eso es lo que está sucediendo allá en terreno. Hay una versión unilateral del conflicto armado, lo que nosotros denominamos como consenso inducido. Como que si ahí están las FARC, pues uno necesariamente tiene que hablar de eso en perspectiva de ellos. ¿Sí? Y uno puede tener todas las críticas que quiera, pero eso por supuesto queda restringido, y lo que se constituye un poco también en el régimen hegemónico, digamos, que aplica para el país,
y es que siempre estamos hablando de lo mismo, pues por supuesto lo que se formula es un consenso inducido que necesariamente restringe la posibilidad del disenso, del debate público, de la problematización y por supuesto la construcción de alternativas. Los medios se convierten en escenario de disputa, ¿no? A uno van y le golpean allá y le vengo a que me haga el favor de que diga eso, ¿sí? Y el posicionamiento es estratégico en la medida en que, pues como ustedes se dieron cuenta, eso es monte. Y para poder convocar una reunión, para poder enviar una información, pues es muy difícil porque la persona tendría que recorrerse todo el territorio o generar una estrategia que efectivamente se da y es casi que enviar la razón para que 2 o 3 días después les llegue al destinatario. Entonces digamos que hay un escenario estratégico allí de la apropiación de los medios de comunicación porque facilitan la distribución de información. Hay una confiscación de la libertad de expresión por parte de todos los grupos armados y hay una restricción del espacio de encuentro para el debate público del conflicto armado. El medio de comunicación, los medios de comunicación también se deben entender como eso, como espacio de encuentro, en donde la comunidad se congrega para poder debatir de manera un poco más amplia el debate sobre los temas de interés. Y la última diapositiva. A ese escenario tan problemático, por supuesto, se le formulan una serie de respuestas, ¿sí? O sea, no es que la gente se quede quieta aquí esperando a que le digan lo que tiene que hacer, sino que un poco por debajo, de manera si se quiere eliminar desde las fronteras, se generan una serie de respuestas. En el caso de estas experiencias de medios, primero los medios se convierten en lugares de encuentro para el debate público, con todo y que existen muchas restricciones. De manera casi que subrepticia si se logran posicionar aquí con unos temas importantes de debate. Lo segundo es que hay una descentralización de la figura del periodista responsable de informar, como que la comunidad en su conjunto se convierte en periodista. Todo el mundo está en la potestad y tiene los elementos para poder construir y producir información y ponerla a circular. Hay un abordaje no manifiesto de la incidencia local del conflicto armado. Digamos que solamente ahí tendríamos mucho que decir. Pero miren, que la gente no puede hablar de manera directa de los actores armados, pero sí ha buscado las estrategias para, por dándole una vueltita, poder hablar de lo que sucede en el territorio. Ahorita, por ejemplo, en el Caquetá, pues tiene el problema de que quieren entrar empresas multinacionales a desarrollar proyectos mineros en el Caquetá. Y ese ha sido un tema que les ha permitido a ellos, digamos, plantear cuestiones relacionadas con el conflicto. Lo que decíamos hace algunos minutos es, por esa vía, ellos han dicho lo que pasa es que cuando llegan las multinacionales detrás de ellas llegan también los paramilitares. ¿Sí? No en todos los casos, no es una generalidad, no vayan a demandar y tales, pero eso sucede, eso no lo digo yo, lo dicen los mapas, lo dicen los estudios y demás. Cuando llega la multinacional, pues empiezan a haber afectaciones en el marco de las relaciones sociales y demás. Entonces, ellos hablando, haciendo una resistencia antiminera, antimultinacional, han tenido un poco la posibilidad también de plantear algunos debates en torno al tema del conflicto. Se cuestiona la propiedad de los medios y se cuestiona la creación de los medios propios, ¿no? Entonces, ellos que están en ese debate permanente de, digamos, es una discusión en perspectiva de la propiedad de los medios de producción que posibilitan el agenciamiento de discusiones, en este caso, en perspectiva comunitaria. Y hay una implementación de formatos, un desarrollo de contenidos que generan una audiencia masiva local. Acá lo masivo está entre comillas porque lo masivo se entiende, digamos, como la posibilidad de que un contenido particular se distribuya de la manera más amplia en el escenario local. Y eso lo han logrado. Digamos que allá entra, por ejemplo, ellos tienen un debate porque es que las únicas emisoras que entran en ese sector particular son las emisoras del Ejército Nacional, ¿sí? Con todo lo que eso implica en términos de la construcción de contenidos. Ellos han logrado raparle, quitarle buena parte de la audiencia a las emisoras del Ejército y posicionar la emisora comunitaria como una alternativa, que no solamente circula información de los problemas y demás, sino que pone la musiquita que es, bueno, que habla como de cosas muy del ámbito, como del ámbito cotidiano que también le interesan a la gente. Para cerrar esta frase, las consecuencias de esta guerra para las libertades informativas son imposibles de medir, como el impacto que ha tenido en realidad el conflicto armado en todos los sectores de la
periodistas y de los gestores de la comunicación son atribuibles a actores del conflicto, dentro de los que se encuentran paramilitares de agentes de fuerza pública y narcotraficantes. Esto, junto a la intimidación de miles de periodistas por sus publicaciones, son apenas tímidos indicadores de las múltiples historias que nunca pudieron ser contadas gracias al temor instaurado por la violencia y que aún ronda por buena parte del territorio nacional como una atmósfera de censura. Esto es el informe de la Fundación para la Libertad de Prensa del 2003. Muchas gracias.